Todo empezó con una copa de cava. No con una pelea. No con una sospecha. No con un mensaje encontrado por accidente. Solo una copa. Un brindis. En el cumpleaños de mi cuñado, rodeado de familia, risas, platos de jamón y niños corriendo por el salón. Yo, Javier, con 39 años y una copa en la mano, estaba de pie al lado de mi mujer, Clara, de 36, mientras su hermano levantaba el vaso para brindar. Lo normal. Por la salud, el amor y las buenas decisiones, dijo entre carcajadas. Todos levantamos las copas, pero el detalle no fue el brindis. Fue el roce. Un simple roce. El roce de la mano de Clara sobre la espalda de otro hombre, mientras todos estaban distraídos. Un gesto mínimo. Natural para quien lo vive a diario. Íntimo para cualquiera que lo vea desde fuera. Ese hombre era Mateo. Un antiguo amigo de la familia. Separado, cuarentón, con pinta de que no rompe un plato. Nunca me cayó mal, aunque tampoco me inspiraba confianza. Era el típico que se ofrece a ayudar con la mudanza de tu suegra y acaba quedándose a cenar. Demasiado simpático. Demasiado disponible. Y ahí estaban los dos. Ella con su mano sobre su espalda como si fuera algo habitual. Como si no importara. Como si yo no estuviera a medio metro, con el vaso todavía en alto. Duró 2 segundos. Pero fue suficiente. Clara se dio cuenta de que yo había visto el gesto y apartó la mano como si se hubiera quemado. Rió. De forma tensa. Me dio un beso en la mejilla, como para distraerme, y luego empezó a hablar con su madre sobre la tarta de Santiago. Como si nada. Como si no acabara de marcarle territorio a otro tío delante de todos. El resto de la noche fue un teatro. La cena, los regalos, las fotos. Todo parecía normal. Pero para mí, todo había cambiado. No dije nada, porque no se dice nada en un cumpleaños con 25 personas, niños gritando, y la abuela contando por enésima vez la historia de cómo conoció al abuelo. Pero por dentro, algo se encendió. Esa noche, cuando volvimos a casa, Clara se desmaquilló como siempre, se puso el pijama de ositos y me dijo buenas noches con un beso en la frente. Pero no dormí. Me quedé despierto mirando al techo, preguntándome por qué un gesto tan pequeño me había golpeado tan fuerte. Y por qué, después de 13 años juntos, mi mujer tocaba la espalda de otro hombre con más cariño del que me había mostrado a mí en semanas. Al día siguiente me levanté antes que Clara. Normalmente es ella quien pone la cafetera mientras yo me visto para ir al trabajo, pero esa mañana no tuve ganas de hacer ruido. Me senté en el sofá con el portátil abierto, fingiendo leer correos del trabajo mientras en realidad repasaba cada instante de la noche anterior. No estaba loco. Lo vi claramente. Ese gesto no era casual. No era inocente. No era algo que uno hace sin darse cuenta. Lo había hecho con confianza. Con costumbre. Como quien sabe exactamente dónde poner la mano porque ya lo ha hecho muchas veces antes. Ella apareció en la cocina pasadas las 8, con cara de sueño y el pelo recogido de cualquier manera. Me saludó con su tono habitual, sin tensión, sin señales de culpa, sin nada. Preparó café, me preguntó si necesitaba la plancha y luego volvió al cuarto con su taza. Todo parecía normal. Tan normal que daba asco. Apenas crucé palabra con ella esa mañana, pero tampoco lo notó. O no quiso notarlo. Me fui al trabajo sin decir nada más. Pasé la jornada como un autómata, y por primera vez en muchos años me di cuenta de que no podía concentrarme. Me volví a casa sin quedarme a comer con mis compañeros como solía hacer los martes. Necesitaba estar solo. No para pensar, sino para observar. Llegué temprano y me senté en el coche frente al portal. Vi a Clara salir del edificio a las 6:20.
No me vio. No sabía que estaba allí. Caminó unos metros y se metió en un coche que ya la esperaba, un Seat gris oscuro. El coche arrancó enseguida. No hubo beso, ni abrazo, pero ella entró con la confianza de quien ya ha hecho ese trayecto otras veces. Los seguí. Con cuidado. Me aseguré de mantener distancia suficiente para no llamar la atención. El coche dio varias vueltas, cruzó a Nervión, luego hacia Los Remedios, y finalmente se detuvo en una calle tranquila, de edificios antiguos. Ella bajó, se arregló el pelo, se bajó un poco la falda, y tocó el timbre de un portal. A los pocos segundos, Mateo abrió la puerta. No hizo falta ningún abrazo para entenderlo. No lo necesitaba. El gesto, la sonrisa de él, la forma en que ella entró al edificio sin mirar atrás, todo me dio la respuesta que no quería recibir. No era una sospecha. No era paranoia. Era real. No sé cuánto tiempo estuve allí parado dentro del coche, mirando la puerta cerrarse. No sentí rabia todavía, ni tristeza. Solo una especie de vacío. Como si me acabaran de sacar algo del cuerpo. No sé cómo describirlo sin sonar melodramático. Era como si no tuviera nada. Como si en ese momento mi cabeza se hubiera apagado por completo. Volví a casa solo. No comí. No encendí la tele. No hice nada más que sentarme en la cocina, mirar el reloj y contar los minutos. 2 horas y media después, Clara volvió. Traía una bolsa con pan y unas croquetas congeladas, como si viniera del supermercado. Puso la compra en la encimera, me miró y me dijo que había pillado algo para cenar. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si estaba bien. Asentí. No insistió. Se fue a la ducha. Cuando salió, se sentó a mi lado en el sofá con el pelo húmedo, me mostró algo en su móvil sobre unas ofertas de vuelos a Lisboa para Semana Santa, y me preguntó si me apetecía escaparnos unos días. Le dije que ya lo pensaría. Me besó en la mejilla y fue a meterse en la cama. No pasó nada más esa noche. Ni gritos, ni confesiones, ni tensión visible. Pero algo dentro de mí ya se había roto del todo. Al día siguiente, mientras ella trabajaba, llamé a un amigo mío que trabaja como técnico de seguridad en una empresa de instalaciones. No necesitaba pruebas para convencerme de lo que estaba pasando, pero necesitaba pruebas para lo que estaba a punto de hacer. Le pedí que viniera a casa y me ayudara a colocar 2 cámaras pequeñas, una en el salón y otra en el pasillo. Le dije que había tenido problemas con las niñeras en el pasado y necesitaba control. Me creyó. A veces tener amigos con poca curiosidad es una bendición. También revisé nuestras cuentas conjuntas. No buscaba encontrar pagos sospechosos, aunque los encontré, cenas en sitios a los que no íbamos nunca, pagos en efectivo retirados cerca de la oficina de Mateo. Me dediqué a recolectar todo. Conversaciones de WhatsApp sincronizadas en el portátil, itinerarios de Uber, horarios. Todo encajaba. Los martes por la tarde, las salidas que antes eran al gimnasio, las reuniones laborales de última hora. Era un patrón. Esa noche no hablé con ella. Me limité a observar. Su forma de saludarme al volver, la tranquilidad en su cara, la forma en que se reía viendo una serie. Esa noche no pude dormir. Ya no era solo dolor. Era una rabia profunda, controlada, seca. Quería que sintiera todo lo que me estaba tragando yo. No bastaba con enfrentarla. No bastaba con gritarle o exigirle explicaciones. Quería que lo perdiera todo, como yo estaba perdiéndolo sin que ella lo notara. Y esa fue la primera vez que pensé en la palabra venganza. Esperé hasta el sábado para hablar con ella. No porque quisiera darle tiempo, sino porque quería controlar cada palabra. No tenía intención de levantar la voz ni de hacer un escándalo.
Lo que necesitaba era ver cómo reaccionaba cuando se sentía atrapada. Ese sábado por la mañana, mientras nuestra hija veía dibujos en el cuarto, le pedí a Clara que se sentara conmigo en la cocina. No preparé café. No encendí la luz. Cerré la puerta. Me senté frente a ella y empecé sin rodeos. ¿Cuánto hace que te acuestas con Mateo? La frase le cayó encima como si no hubiera esperado jamás que pudiera decir algo así. Me miró fijamente. Al principio no dijo nada. Después frunció el ceño y preguntó si estaba loco. Insistí. Le dije que lo había visto con mis propios ojos. Que no necesitaba que me lo confirmara porque ya lo sabía todo. Ella intentó mantener la calma. Me preguntó si la había seguido. Le respondí que sí. Me preguntó si la había grabado. No respondí, pero mi silencio fue suficiente. Se echó hacia atrás en la silla y se quedó callada unos segundos, como si estuviera eligiendo muy bien sus palabras. Finalmente habló. Me dijo que no era lo que pensaba. Le pregunté si también iba a decirme que fue un error, que no significaba nada, que estaba confundida, o si iba a inventarse alguna historia más patética. Entonces, como si de pronto se hartara de actuar, cambió el tono. Me dijo que llevaba mucho tiempo sintiéndose sola. Que yo había dejado de prestarle atención. Que últimamente estaba frío, distante, y que en Mateo encontró a alguien que la hacía sentirse viva. Me reí en su cara. No porque hiciera gracia, sino porque era la excusa más vieja del mundo. Le dije que era curioso que se sintiera tan sola mientras yo me encargaba de todo en casa, del colegio de nuestra hija, de las facturas, de los domingos con sus padres, de mantener la rutina familiar mientras ella se iba a follar con otro. Entonces se levantó de golpe. Me dijo que no tenía derecho a hablarle así, que lo nuestro estaba roto desde hacía tiempo, y que si yo no lo quería ver, era mi problema. Ahí entendí que no se iba a arrepentir de nada. Que no pensaba pedir perdón, ni explicar nada con sinceridad. Lo que más me jodió fue su frialdad. Hablaba como si fuera yo el culpable. Como si la hubieran obligado a abrirse de piernas para alguien que venía a nuestras cenas familiares. Y lo decía con un tono tan tranquilo, tan lleno de condescendencia, que me hervía la sangre. Le dije que no iba a permitir que siguiera viviendo en esa casa como si nada. Que ya había contactado con un abogado y que, si no salía de casa en 48 horas, iba a hacer público todo lo que tenía. Sus mensajes, los vídeos, las salidas a escondidas. Todo. Se quedó callada. Entonces me preguntó si iba a contárselo a nuestra hija. Le dije que no era tan miserable como ella. Ese mismo día empezó a empacar sus cosas. No dijo a dónde iba. Supuse que con él. No me importaba. Lo único que me interesaba era que saliera de mi espacio, que dejara de fingir esa imagen de esposa modelo que había construido mientras se revolcaba con otro. Me llamó su madre esa tarde. Quería saber qué pasaba. Clara le había dicho que habíamos tenido una discusión muy fuerte y que necesitaba tiempo. Le respondí con calma que su hija había sido infiel y que tenía pruebas. No le gustó lo que escuchó, pero no intentó defenderla. Tal vez lo sabía. Tal vez sospechaba. La familia siempre sabe más de lo que aparenta. El lunes siguiente, fui a mi abogado con una carpeta llena de pruebas. Le conté todo. Me dijo que el proceso sería más sencillo de lo que pensaba, sobre todo con pruebas de infidelidad. Que si quería quedarme con la custodia compartida y la casa, había opciones. Empezamos los trámites de inmediato. Cambié las cerraduras de casa esa misma semana. Cancelé su tarjeta secundaria, cerré las cuentas compartidas y notifiqué al colegio que todas las comunicaciones tenían que pasar por mí. No quería dejar cabos sueltos. No quería que volviera a meterse en mi rutina, ni un solo segundo más.
Durante los días siguientes me escribió varias veces. Primero fue amable, luego agresiva, luego suplicante. No respondía nada. Guardé cada mensaje. Ya no me interesaban sus explicaciones. Solo quería avanzar. Pero había algo más que todavía necesitaba hacer. Algo que no tenía que ver con abogados ni con cuentas ni con la casa. Era algo personal. Necesitaba que Mateo también sintiera el temblor. No iba a golpearlo. No iba a insultarlo. Iba a hacerle exactamente lo que él me había hecho a mí, reventar su vida sin tocarlo. Y eso requería tiempo, precisión y sobre todo, paciencia. No me bastaba con echarla de casa ni con llevar los papeles al abogado, ni siquiera con saber que su familia ya no podía fingir que no pasaba nada. Quería que a él también se le viniera todo abajo. No se trataba de impulsos, no era una rabieta, era simplemente justicia. Mientras ella lloraba en casa de alguna amiga o tal vez en la suya, yo empecé a hacer lo que mejor se me da, observar, recopilar y actuar con calma. Sabía dónde trabajaba Mateo, en una empresa de reformas que tiene su sede en un polígono a las afueras de Sevilla. Tenía su nombre completo, su matrícula, su perfil de LinkedIn, su dirección. Él había sido lo bastante idiota como para no ocultarse ni un poco, como si el hecho de que yo no supiera nada le diera derecho a pasearse delante de mí. Me tomó 2 días encontrar todo lo que necesitaba. Un jueves por la tarde fui hasta su trabajo y esperé en el coche a que saliera. No bajé la ventanilla, no intenté enfrentarme con él. Solo lo observé. Salió puntual, con su carpeta bajo el brazo, saludando a un compañero. Luego se metió en su coche, habló por teléfono antes de arrancar y se fue. Lo seguí un par de calles. Paró en una gasolinera, bajó a comprar algo, y luego siguió camino. No hacía falta más. Ya tenía la información necesaria. El viernes siguiente, a primera hora, envié un sobre anónimo a su empresa. Dentro iban impresiones de las conversaciones entre él y Clara, algunas capturas de pantalla con fechas, horas, y varias imágenes donde se les veía saliendo juntos de su edificio, entrando al coche, paseando de la mano. Nada ilegal, nada fabricado, pero sí suficiente para destruir su imagen dentro de la empresa. Sabía que Mateo tenía una relación reciente con la hija de uno de los socios. Era el típico trepa simpático que cae bien a todos, hasta que alguien levanta la alfombra. Y eso era justo lo que yo estaba haciendo. La siguiente semana fue reveladora. Una fuente dentro de la empresa, un conocido de mi primo que trabaja en mantenimiento allí, me dijo que Mateo había sido llamado por la dirección y que llevaba 2 días sin aparecer por la oficina. Me bastó con eso. No quería verlo despedido, ni arruinado del todo. Solo quería romperle la comodidad. Hacerle entender que no iba a irse de rositas. Después me ocupé de otro asunto más personal. Mandé una carta a la comunidad de vecinos donde vive. Otra vez anónima. Dentro solo incluí una hoja con la dirección de mi casa, mi nombre, el de Clara y el suyo, más un pequeño texto que decía: pregúntale a tu vecino cómo se entretiene con mujeres casadas mientras el marido lleva a la niña al colegio. La comunidad es pequeña, de esas donde todos se conocen. No necesitaba decir más. El chisme haría el resto. Durante todo ese tiempo, Clara seguía enviando mensajes. Algunos suplicando que habláramos por el bien de nuestra hija, otros preguntando si podía ver a la niña unos días. A eso sí respondí, pero bajo mis condiciones. Nada de visitas sin aviso, nada de entrar en casa, nada de escenas. Le di horarios concretos y lugares donde podía verla. Supervisados. Públicos. No le hice imposible verla, pero le dejé claro que ya no tenía ningún derecho a decidir sobre nada sin mi permiso. Me miraba con esa cara de quien no sabe cómo ha perdido el control. Como si no entendiera que ya no iba a volver a su vida cómoda de esposa con doble cara.
Una tarde, mientras yo estaba con la niña en el parque, Mateo me llamó. Lo supe enseguida por el número. No contesté. Me dejó un mensaje. Su voz sonaba tensa, como si intentara no gritar. Me pedía que parara, que no sabía qué estaba pasando, que todo se le estaba saliendo de las manos, que habían llegado cosas a su casa, al trabajo, incluso a su madre. No respondió bien cuando la realidad le mostró que no todo era tan secreto como creía. Lo borré sin responder. Si pensaba que iba a darle explicaciones, era más estúpido de lo que imaginaba. Una semana después recibí una citación de su abogado. Denuncia por acoso y difamación. Me reí solo. No porque no pudiera meterme en líos, sino porque no tenía nada que me vinculara a los envíos. No había cámaras, no había firmas, no había nada que me atara a eso. Pero igual fui a hablar con mi abogado. Le mostré todo lo que tenía, le expliqué lo que había hecho. Me dijo que mientras no pudiera demostrarse la autoría, no había mucho que él pudiera hacer. Que lo mejor era no responder provocaciones y mantener distancia. Le hice caso. Sabía cuándo parar. Ya había hecho lo suficiente. Mateo perdió su puesto en la empresa. No lo despidieron oficialmente, pero lo desplazaron, lo pusieron en tareas menores, sin oficina, sin acceso a los clientes grandes. La hija del socio dejó de hablarle. No sé si lo dejó, pero eso era lo de menos. Su vida había perdido dirección. Justo como la mía, pero con la diferencia de que él se lo había buscado. Yo solo se lo devolví. Clara, por su parte, ya no era la misma. La veía distinta, más apagada, más gastada. No por culpa, sino porque había comprobado que su plan había fracasado. Ella quería salirse con la suya, mantener el matrimonio como fachada, jugar a tenerlo todo. Pero ya no tenía nada. Yo seguía con nuestra hija, con la casa, con el respeto de los que sabían lo que había pasado. Ella no tenía a Mateo, ni a su familia de su lado, ni su sitio aquí. Solo el silencio de quien se quedó sin argumentos. Pasaron unos días sin que recibiera mensajes de Clara. Supuse que por fin había entendido que no tenía nada más que decirme. Estaba gestionando la custodia compartida con los abogados, intentando mantener las cosas limpias por el bien de nuestra hija. Cada vez que la veía, notaba cómo me observaba, esperando algún gesto, una grieta, algo que le diera esperanza. Pero no le quedaba ninguna. Todo lo que tenía para decirle ya lo había dicho con hechos. Sin embargo, el viernes por la noche me llamó. No era un mensaje, no era una nota desesperada, era una llamada directa, como en los viejos tiempos, como si todavía tuviera derecho a hablar conmigo como si nada. Dudé en responder, pero lo hice. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le dije que sí, pero solo en persona y en un sitio donde nadie pudiera interrumpirnos. Le propuse un parque donde solíamos llevar a nuestra hija cuando era más pequeña, una zona tranquila donde no habría gente a esa hora. Aceptó sin discutir. Llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido y esa expresión en la cara que conocía bien, esa mezcla entre tristeza y frustración. Se sentó frente a mí en uno de los bancos. Al principio no dijo nada. Solo me miraba. Luego respiró hondo y empezó con la típica frase que esperaba que no dijera. No vine a justificar nada, dijo. Yo no respondí, solo la miré, esperando que llegara al punto. Quiero explicarte lo que pasó, continuó. Le dije que no necesitaba explicaciones, que lo único que me interesaba era que cumpliera con los acuerdos del abogado, que respetara los tiempos de visita y que no interfiriera en la rutina de nuestra hija. Me miró con los ojos llenos de rabia contenida. ¿Eso es todo? Ni una sola pregunta, me dijo. Le repetí que no me interesaba lo que tenía que decir. Pero siguió hablando. Mateo fue un error, eso lo sabes. No estoy con él,
No lo estoy viendo, no lo busco, aseguró. Le pregunté si esperaba que eso cambiara algo. Me dijo que no, pero que sentía que debía decírmelo. Le contesté que lo que sintiera o dejara de sentir ya no tenía ningún valor para mí. Entonces me miró de una forma distinta. No estaba pidiendo perdón, ni comprensión. Estaba pidiendo algo que no sabía cómo formular. ¿Nunca te has preguntado si nosotros estábamos bien?, soltó de pronto. Le dije que yo no había sido perfecto, pero que nunca había dejado de cumplir como pareja, como padre ni como hombre de casa. Le recordé todas las veces que ella se desentendía de las cosas, que desaparecía emocionalmente, que dejaba de participar y luego me culpaba por la distancia. Le pregunté por qué nunca fue capaz de hablar antes de decidir follarse a otro. Su respuesta fue directa. Porque no sabía cómo decírtelo. Porque pensaba que si hablaba, lo íbamos a romper, y tenía miedo. Me reí. ¿Y crees que lo que hiciste no lo rompió?, le solté sin gritar, pero con la voz firme. Se quedó en silencio. Bajó la cabeza. Quería que me vieras. Quería sentir que aún importaba para alguien, dijo. Le pregunté si necesitaba acostarse con otro para sentirse importante. Me dijo que no era solo sexo, que era atención, que era sentirse vista. Le contesté que nadie le había quitado eso, que fue ella la que decidió buscar fuera lo que no supo cuidar dentro. Me miró con los ojos llenos de derrota, no por tristeza, sino porque ya no tenía discurso. No quiero que nos odiemos, dijo al final. Le dije que no la odiaba. Que para odiarla tendría que seguir sintiendo algo. Y que lo único que sentía ahora era alivio por haber salido de esa mentira. Se levantó y se quedó parada unos segundos. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Me preguntó si creía que algún día podríamos volver a ser amigos. Le respondí que no tenía sentido intentar ser amigos con alguien que te ha traicionado. Le dije que haría todo lo posible por tener una relación sana en lo que respecta a nuestra hija, pero que fuera de eso no iba a construir nada con ella. Que no lo merecía. No respondió nada. Se fue caminando lento, mirando el suelo, sin intentar darme la vuelta. Volví a casa esa noche con una sensación rara. No era felicidad ni venganza ni triunfo. Era como cuando cierras una puerta que estuvo abierta durante años y sabes que por fin nadie más va a cruzarla. Me senté en la cocina, abrí una cerveza y me quedé en silencio, viendo la lámpara del techo moverse por el viento que entraba por la ventana. Me sentí en paz. Por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos, sin mirar el móvil, sin preguntarme nada. Ya todo estaba dicho. Lo que venía después no iba a ser fácil, pero al menos iba a ser mío. Han pasado 3 semanas desde esa conversación en el parque y no he vuelto a cruzar palabra con Clara fuera de lo estrictamente necesario. Todo lo relacionado con nuestra hija se coordina por mensajes breves, sin tono, sin adornos. Ella respeta los horarios, cumple con las visitas, no ha intentado improvisar ni alterar lo acordado, y eso se lo reconozco. A veces me pregunta si estoy bien, si necesito algo, si puede traer alguna cosa a la casa que se le olvidó. Siempre le respondo con frases secas. No por venganza, sino porque no tengo interés en sostener nada más. Lo que teníamos dejó de existir el día que decidió meter a otro hombre en su cama mientras yo ponía a dormir a nuestra hija y doblaba ropa en el salón. No hay espacio para segundas versiones ni para reinicios disfrazados de madurez. La confianza rota no se remienda, se entierra. Durante este tiempo he hablado mucho con mi abogado. El acuerdo de custodia está listo para firmarse. La casa, por decisión mía, se queda a nombre de los dos, pero ella no podrá vivir en ella ni alquilarla. Solo vender si yo acepto. Lo hice así porque no quiero que nuestra hija crezca en un campo de batalla. No quiero que sienta que su madre y yo estamos jugando al tira y afloja con los objetos.
pero también porque sé que a Clara le molesta. No puede usar la casa como ficha para negociar, y eso le jode. El coche se lo queda a ella. Me da igual. El mío está viejo, pero funciona, y no necesito más. Me he centrado en recuperar mis rutinas. Volví al gimnasio, salgo a correr por las mañanas, paso más tiempo con mi hija sin mirar el reloj. He vuelto a leer por las noches. No es que todo sea fácil ni rápido, pero me doy cuenta de que ya no cargo con la tensión constante de estar vigilando a quien duerme a tu lado. Una noche, mientras cenaba solo, recibí una llamada de su madre. No hablábamos desde que estalló todo. Me sorprendió que fuera ella quien marcara. Le contesté con educación. Me dijo que no quería meter la pata, que no pretendía justificar a Clara, que solo necesitaba entender si podía hablar conmigo un día, en persona, porque sentía que todo se había descontrolado demasiado rápido. Acepté por cortesía. Nos vimos en una cafetería al día siguiente. Me habló con un tono sereno, como alguien que se siente en deuda. Me dijo que había criado a su hija con otros valores, que no entendía cómo había llegado a hacer lo que hizo, que no esperaba que la perdonara pero que al menos quería agradecerme que no hubiera montado un circo. Le dije que yo no hacía las cosas por imagen, que lo hice por nuestra hija y por respeto a mí mismo. Me dijo que lo entendía. Luego me contó que Clara estaba viviendo temporalmente con una amiga, que no quería volver a casa de sus padres por vergüenza, que no dormía bien y que había empezado terapia. Le respondí que me parecía bien, pero que eso era problema suyo. Yo ya no tenía nada que hacer ahí. Salí de esa reunión más tranquilo. No porque me importara lo que le pasara a Clara, sino porque me confirmé que había hecho lo correcto. No grité, no insulté, no busqué venganza más allá de lo justo. Dejé que las consecuencias hablaran solas. Y hablaron. La vida le enseñó mejor que yo. En uno de esos días, mi hija me preguntó si su madre y yo volveríamos a estar juntos. Le dije que no. Me preguntó por qué. Le dije que a veces las personas se hacen daño, que no siempre es fácil explicarlo, pero que eso no significa que dejen de quererse como padres. Me miró en silencio y luego siguió jugando. No fue una conversación dramática, ni de esas que uno recuerda para siempre. Solo fue clara, directa y suficiente. Justo lo que necesitaba. Volver a estar solo no ha sido fácil, pero ha sido necesario. Ya no me despierto con el nudo en el estómago de imaginar qué excusa dirá Clara al llegar tarde. Ya no reviso sus horarios ni busco pistas en su forma de hablar. Ya no me siento como un extraño en mi propia casa. Y eso vale más que cualquier reconciliación hipócrita. Me he reencontrado con viejos amigos, he salido a cenar sin tener que explicar a nadie a qué hora vuelvo. Me he sentido libre de nuevo, no como un soltero, sino como alguien que dejó de cargar con el doble peso de una relación desequilibrada. Clara ha dejado de insistir. Supongo que ya entiende que no hay vuelta atrás. Que no va a haber abrazos en Navidad, ni cenas compartidas por cortesía, ni selfies familiares para disimular el desastre. A partir de ahora seremos dos adultos que comparten la responsabilidad de criar a una niña, y nada más. No nos debemos cariño ni atención ni conversación. Solo respeto por el bien de nuestra hija. Y con eso me basta. Esta historia no tiene final feliz, pero sí tiene cierre. Y a veces eso es lo más importante. No hay reconciliación, ni segundas oportunidades, ni frases profundas sobre el amor. Hay realidad. Hay heridas que no sanan, pero dejan de doler. Hay decisiones que no cambian lo que pasó, pero sí cambian lo que viene. Y eso es lo único que importa ahora.